hoy en Medellín, en el tercer Congreso Nacional de Salud Psicosocial, Positiva está implementando una nueva metodología. Una metodología que se llama aprendizaje activo, esto es, basado en proyectos. La gestión psicosocial es una responsabilidad colectiva. En este recinto se está creando conocimiento. Exploremos la experiencia, conozcamos. Estamos felices de haber compartido con ustedes temáticas tan importantes como la seguridad basada en valores, la inteligencia emocional, la felicidad del bienestar, que nos permiten precisamente continuar acompañándolos en la adecuada gestión de los riesgos psicosociales, que finalmente contribuyen al bienestar de todos y cada uno de ustedes. Por eso me siento muy feliz por la dinámica del Congreso, pasando por todas las salas donde se ha presentado una dinámica excelente, donde hemos aprendido, donde nos ha llegado el alma, todos esos aprendizajes compartidos. Gracias a Positiva por brindarnos estos espacios con información tan importante, información que podemos llevar para nuestras organizaciones. Hemos llegado al final de una gran experiencia en donde Positiva, su equipo técnico y nuestras empresas afiliadas hemos construido un modelo de atención para el riesgo psicosocial. Esperamos que este sea un proyecto que trascienda al colectivo de todos los colombianos y permita mejorar las condiciones de salud de todos nuestros compatriotas. Muy buenas tardes a todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Sandra Alfonso y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Elementos de Protección Personal, con la temática titulada Sesión 6, Gestión Eficiente de Elementos de Protección Personal en la Empresa. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, ingeniero Julio Ricardo Patarroyo, ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo OSHA y NIOSH. Ingeniero Julio, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Sandra. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy. Como bien lo dijo, estamos en la sexta estación, en la sexta etapa, sexta parada de esta comunidad con el tema gestión eficiente de elementos de protección personal. Un tema muy interesante donde vamos a revisar unos tips de cómo podemos abordar esa administración de los elementos de protección personal, esa selección, suministro, uso, cuidado y control de uso de los elementos de protección personal. Vamos a relacionar este tema con la gestión de la seguridad, con las bases de la gestión de la seguridad, con las bases de la gestión en sí, tomando esos elementos de alto nivel, de todo sistema de gestión, qué es lo que debe contener para aplicarlos a esa selección, uso y cuidado, reposición de los elementos de protección personal. Bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra nuevamente a mi compañera Sandra para aplicar el sondeo inicial. Sandra, vamos con el sondeo, por favor. Sí, señor. Iniciaremos con el sondeo. Le recordaremos que realizaremos dos sondeos durante el evento, uno al inicio y otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo, medir lo aprendido. Comencemos con la primera pregunta. La gestión de elementos de protección personal requiere A. Planear, verificar. B. Hacer, actuar. C. A y B son correctas. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados.
Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. La gestión de elementos de protección personal requiere A, planear, verificar 6%, B, hacer actuar 3%, C, A y B son correctas 91%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La gestión de elementos de protección personal debe incluir A, ficha técnica del EPP, B, manual de uso del EPP, C, las respuestas A y B son correctas. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. La gestión de elementos de protección personal debe incluir A, ficha técnica del EPP, 0%, B, manual del uso del EPP, 2%, C, las respuestas A y B son correctas, 98%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. El punto de partida para la gestión de elementos de protección personal: A, política, B, los recursos, C, el diagnóstico. Vamos a darles unos segundos y conocemos las respuestas de esta pregunta. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. El punto de partida para la gestión elementos de protección: A, política, 26%, B, los recursos, 17%, C, diagnóstico, 58%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto ingeniero Julio Ricardo Patarroyo. Sandra, muchas gracias. Bueno, también me gusta iniciar estas acciones educativas indicando que, así como bien lo dice Sandra, este sondeo final y el sondeo inicial nos sirve para saber con qué conocimiento llegan a la acción educativa, y este mismo sondeo lo realizamos al final de la acción educativa para ver qué tanto se pudo asimilar dentro de esta información que estamos suministrando. Pero también nos sirve a nosotros para, de acuerdo con los objetivos, ir mirando dónde hay un conocimiento sólido y dónde hay algunos vacíos que podemos llenar con la acción educativa. En este caso específico, pues las preguntas planteadas, que están alineadas con estos objetivos que vamos a enunciar. La primera y la segunda, una contundencia del conocimiento. El primero, el 91%, reconocen que la gestión de elementos de protección personal requiere planear, verificar, hacer y actuar, las cuatro, es decir, la respuesta correcta era la C, donde A y B era correcta. Y también si los documentos que se requieren sobre elementos de protección personal debía incluir la ficha técnica y el manual de uso, y la respuesta C, que era la correcta, obtuvo un 98%. No pasa lo mismo con la tercera pregunta, donde indicaba que el punto de partida de un sistema de gestión sí debe ser la política, los recursos o el diagnóstico. El 58% indicaron que el diagnóstico, el 17% que los recursos y el 26% la política. Es muy importante tener claro cuáles son los puntos de partida de un sistema de gestión o de un programa de gestión. Es muy importante el diagnóstico, tal vez por eso la mayoría de las personas se fueron por el diagnóstico, porque uno puede decir, no, es que lo primero que yo hago es hacer mi diagnóstico, saber dónde estoy parado, saber en qué estoy, porque de ahí parto a realizar las diferentes actividades. Con el diagnóstico sé qué recursos necesito, o con el diagnóstico puedo llegar a revisar el tipo de política que requiero. Y resulta que no, resulta que lo más importante en los procesos de gestión, el punto de partida de donde arrancamos, es la política, porque la política se desprenden los objetivos y de los objetivos se desprenden todas las demás actividades que vamos a desarrollar. Entonces, esto alineado con los objetivos que nos proponemos el día de hoy es comunicar a los participantes la generalidad y requerimientos para una efectiva gestión de elementos de protección personal de las empresas. Dentro de esas generalidades es esta precisamente.
esta precisamente de cuál es el punto de partida. El punto de partida, recuerden, es la política. El segundo objetivo es definir la gestión de elementos de protección personal. ¿Qué es gestión en el ámbito de elementos de protección personal? Definiciones de gestión, pues encontramos varias. Gestión de la seguridad y salud en trabajo, que es un proceso sistemático y por etapas que consiste en planear, hacer, verificar, actuar. Esas definiciones en seguridad y salud en trabajo vamos a aplicarlas a la gestión de elementos de protección personal. Y por último, vamos a repasar esos aspectos técnicos y legales de la gestión de elementos de protección personal. ¿Cuáles son estos aspectos legales que me obligan a establecer la identificación, evaluación y control de los elementos de necesidades de elementos de protección personal y por qué determino realizarlo a través de esos aspectos técnicos como una gestión del elemento de protección personal, una administración de los elementos de protección personal? Tomando este último concepto, pues iniciemos con el decreto 1072 de los sistemas de gestión de seguridad y salud en trabajo, recordando dónde está definido qué es un equipo y elemento de protección personal y dónde está ese requerimiento de uso de elementos de protección personal. Pues el requerimiento lo encontramos en el artículo 24 del libro 6 de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en el decreto 1072. El numeral completo del artículo es el 224624, donde este artículo 24 nos dice que las medidas de prevención y control deben realizarse de acuerdo a un análisis de pertinencia que se haga de la situación encontrada y se debe seguir una jerarquía de los controles. Y en la jerarquía de los controles, en primer lugar, da la eliminación, en segundo lugar, la sustitución, en tercer lugar, los controles de ingeniería, en cuarto lugar, nos da los controles administrativos y el quinto, por eso está allí después del número 24, el numeral 5, porque es donde lo define, los equipos y elementos de protección personal. Es decir, de acuerdo con el decreto 1072, no muy de acuerdo yo con esa definición, con esa clasificación, y ahorita voy a mencionar por qué. Equipos y elementos de protección personal es el último nivel, el último recurso al que tenemos que llegar dentro de esa jerarquía de controles que establece el 1072. Y nos define los equipos y elementos de protección personal como las medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios, vestimentas por parte de los trabajadores con el fin de protegerlos contra posibles daños a la salud o a su integridad física derivados de la exposición a peligros en el lugar de trabajo. Es decir, que es una barrera que se debe colocar el trabajador, una barrera para evitar, una barrera como con dispositivos, accesorios y ropa, que se coloca el trabajador para protegerlo contra los posibles daños a la salud. Y también nos dice este numeral que el empleador deberá suministrar los elementos y equipos de protección personal que cumplan con disposiciones legales vigentes. Eso está todavía en proceso de determinar cuáles son las normas legales que debe cumplir el elemento de protección personal y que sí o sí debe usarse de manera complementaria a las otras medidas de control y nunca de manera aislada y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos. Es decir, que para usar un elemento de protección personal hay que identificar, evaluar y valorar los riesgos y ahí determinar dónde se necesita un elemento de protección personal y qué tipo de elemento de protección personal. Y que deben utilizarse como complemento. Es decir, yo no, de acuerdo a la ley, al decreto, yo no podría usar un elemento de protección personal como una medida única o una alternativa única para la protección contra determinado riesgo, sino que debe ser parte de un proceso, de un complemento de otros sistemas de control. Y uno podrá decir, venga, pero si voy a utilizar, por ejemplo, en la mezcla de sustancias químicas, pues lo único que puedo utilizar es un elemento de protección. Ahí no puedo ni eliminar, ni sustituir, ni hacer un control de ingeniería, entonces no podría usar el elemento de protección. Bueno, recordemos que una de las medidas de control son los controles administrativos y allí es donde sería necesario hacer un programa de gestión
de elementos de protección personal, y ese sería un control administrativo donde el programa de gestión para elementos de protección personal incluye cuáles son las características o parámetros de uso de ese respirador. Entonces, ahí estaríamos claramente utilizándolo como una medida complementaria a ese programa administrativo. Parágrafos que nos trae este decreto. El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal sin costo para el trabajador e igualmente debe desarrollar las acciones para que sean utilizados por los trabajadores. Es decir, no puede quedarse únicamente en suministrar el elemento de protección personal, sino tiene que hacer los programas de formación, de capacitación, de entrenamiento en el uso del elemento de protección personal e incluso cuáles son los mecanismos de control que va a utilizar para garantizar que el trabajador está usando de manera permanente y consistente el elemento de protección personal. Porque si el elemento no se utiliza de una manera continua, consistente, permanente, pues sencillamente no va a tener la eficiencia o la efectividad que se requiere de ese elemento de protección personal. Igualmente, tiene que desarrollar acciones, no solamente para que sean utilizados, sino para que el trabajador conozca la forma correcta de utilizarlo, cómo se debe colocar correctamente el casco, cómo se debe colocar correctamente unos protectores auditivos, cómo se puede colocar correctamente un respirador, unos guantes, protección corporal, etcétera. Y también debe establecer los mecanismos para que el trabajador sepa cómo identificar en qué momento el elemento de protección debe ser sometido a una reposición o debe ser cambiado. Cómo, o si no necesariamente, cómo debe ser cambiado cuando requiere algún tipo de mantenimiento y obviamente después de varios mantenimientos, si ya ha llegado al final su vida útil, pues cuáles son las condiciones y características para hacer la reposición y el mecanismo para que lo entreguen, esa reposición, inmediatamente y mantenga el trabajador protegido con este elemento. Cómo puede asegurar su vida útil, cómo puede asegurar el recambio y mantener los trabajadores protegidos. Eso es lo que nos dice este parágrafo. Perdón. El decreto 1072 también nos dice que los elementos de protección personal tienen el propósito de reducir la exposición a los peligros existentes. Esto es algo muy claro y muy clave. Un elemento de protección personal nunca va a evitar un accidente. Lo que busca un elemento de protección personal es minimizar las consecuencias. Por eso es que es una barrera que se coloca el trabajador entre su integridad física, entre su salud, entre su seguridad y la fuente que le está generando esa condición de peligro. Para que esa fuente de energía, ese contaminante químico, ese elemento que viene proyectado, pues llegue el trabajador, pero no llegue con la energía o con la capacidad suficiente para hacerle una lesión. El accidente no lo va a evitar porque la condición de peligro existe, el contacto con el trabajador existe, pero el contacto existe a través de esa barrera, a través de ese elemento de protección personal. Entonces lo que va a minimizar es la gravedad de las consecuencias, buscando que no haya consecuencias, obviamente, pero la acción del accidente, la acción de que se cayó una roca sobre la cabeza del trabajador, pero golpeó el casco, esa acción, ese accidente sí sucede. Lo que pasa es que busca que esa energía no llegue plena a la integridad del trabajador y así minimizar esos efectos negativos. Por eso es que el elemento de protección personal, de acuerdo a estas observaciones que hace la resolución, es considerado como el último nivel de control a implementar en la jerarquía de los controles de los riesgos laborales. Y esta es la jerarquía, digamos, plasmada en un gráfico que hemos visto muchas veces, donde en la cúspide, la primera elección, lo que debemos buscar es la eliminación, seguimos con la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección personal de último. Muy en desacuerdo con esta jerarquía, no, creo que no me voy a cansar de repetirlo y alguna vez habrá un espacio para hacer ese debate, por razones muy sencillas. En primer lugar, porque hace una mezcla y toda extraña de las medidas de prevención y control del riesgo con
las formas o los métodos de tratamiento del riesgo, que son académicamente y técnicamente son dos elementos diferentes que van empujando hacia el mismo lado, pero que una cosa es cuáles son los métodos de tratamiento del riesgo. Los métodos de tratamiento del riesgo pues hacen parte de una serie de acciones que uno realiza para tratar el riesgo, para hacer esa gestión del riesgo. Estamos hablando de elementos de protección personal, pero esto es cómo trato el riesgo. El riesgo lo trato a través de buscar cómo eliminarlo, buscar cómo sustituirlo, buscar cómo reducirlo a través de reducir su probabilidad o su consecuencia, o buscar cómo transferirlo. Esos son los mecanismos de tratamiento de riesgo: eliminación, sustitución, reducción y transferencia. Transferencia a través de que alguien lo asuma por mí, es decir, es un seguro. Reducción, reducir la probabilidad o la consecuencia. Sustituir, como lo dice el decreto 1072, cambiarlo por otro que represente una ventaja cualitativa. Y eliminación, que no exista. Ese es el tratamiento del riesgo. Y ya el control del riesgo lo puedo hacer a través de controles de ingeniería, controles administrativos, elementos de protección personal, o también puedo decir que puede ser a través de controles en la fuente, controles en el medio y controles en el individuo. Entonces son unas técnicas que aquí mezclaron, pero que a la final, si estamos hablando de la jerarquía de los controles y cuando estamos en la práctica, cuando estamos en el mundo real, cuando estamos en campo, pues la jerarquía es totalmente inversa, donde primero lo que buscamos es que el trabajador no ingrese a áreas sin el elemento de protección personal. Así hayamos eliminado el riesgo, así lo hayamos sustituido, el elemento de protección personal va o va. No hay forma de que una persona autorice el ingreso a un área de trabajo sin el uso de los elementos de protección personal. Y segundo, los controles administrativos. Es más, para muchos de los permisos de trabajo que se firman en tareas críticas, en tareas de alto riesgo, se convive con el riesgo. No se ha eliminado, no se ha sustituido, no hay controles de ingeniería, pero por lo menos debe haber el permiso de trabajo, en el caso de alturas, espacios confinados, riesgo eléctrico, y el uso de elementos de protección personal. Y si el trabajador tiene esos dos controles, el elemento de protección personal y un permiso firmado donde ha verificado las condiciones de seguridad, se autoriza la labor. Entonces, los demás controles de ingeniería, sustitución, eliminación, como que pasan ya a un segundo plano, y en realidad la jerarquía, los de mayor jerarquía, terminan siendo el elemento de protección personal y el control administrativo, y eso es pues una verdad innegable. Están abiertos aquí, como les mencionaba, el cuadro de preguntas para sus inquietudes, sus comentarios. Este pues no es un espacio para el debate, pero pues si no están de acuerdo con las observaciones, bien pueda escribirlas, y pues ahí lo importante es manifestar las opiniones de cada uno. ¿Qué más nos dice la resolución 2400 para ir teniendo claro como el contexto de los elementos de protección personal? Bueno, estamos hablando del decreto 1072, pero también la resolución 2400 del 79, desde el artículo 77 en adelante, nos habla 77, 78, como hasta el 85, 86, nos habla de elementos de protección personal. El artículo 78 de esta resolución 2400 del 79 nos dice que el elemento de protección personal debe ofrecer protección adecuada, ser confortable al uso, adaptarse cómodamente, ofrecer garantía de durabilidad, poderse desinfectar y limpiar y tener grabada la marca del fabricante. Fíjense, ¿cuántos elementos de protección personal que tenemos hoy día en nuestra empresa? Respiradores, gafas, protectores auditivos, guantes, calzado de seguridad, tienen la marca del fabricante. Y es un requerimiento legal que ya tiene 46 años, desde el 24 de mayo, 26 de mayo de 1979, la resolución 2400 dice: el elemento de protección personal debe tener marcada debe tener grabada la marca del fabricante. Y estos son elementos importantes
a considerar dentro del programa de gestión de riesgo, del programa de gestión de elementos de protección personal. Miremos por qué. Vamos a definir la gestión de elementos de protección personal. ¿Cómo la podemos definir? La podemos definir, no hay una definición legal, no hay una definición en alguna norma, en alguna circular del ministerio. De pronto, por ahí en algún documento técnico podemos encontrar alguna definición, pero aquí, para efectos de esta acción educativa, podemos decir que es el conjunto de acciones orientadas a la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión para analizar, valorar, evaluar y controlar la selección, uso, cuidado y reposición de elementos de protección personal en la organización. También se puede considerar como un proceso que, valiéndose de la aplicación de procedimientos y políticas y prácticas, permite la selección, uso y cuidado y reposición de elementos de protección personal. ¿Qué tienen en común estas dos definiciones? Lo que tienen en común es que es un proceso administrativo que decidimos realizar para poder hacer la selección, uso, cuidado y reposición de los elementos de protección personal. Para que esa tarea que nos da la legislación colombiana, de que debemos seleccionar de acuerdo a un criterio, de acuerdo a la matriz de peligros, que deben ser usados y el trabajador debe ser enseñado y entrenado en cómo usarlo y cómo cuidarlo y cómo identificar cuándo reponerse, pues lo vamos a hacer a través de un proceso administrativo, un proceso organizado, un proceso sistemático que parte de la primera palabra que dice allí para responder esa primera pregunta, esa tercera pregunta, que cuál es el punto de partida de un proceso de gestión, de política, la aplicación sistemática de política. Entonces, parto de la política y a partir de la política fijo mis objetivos, mis procedimientos, los recursos que necesito, hago mi diagnóstico y ejecuto las labores. Entonces, es un proceso administrativo, la gestión de elementos de protección personal, para ponerlo en palabras más sencillas, es un proceso administrativo que me permite hacer la selección, uso y cuidado de elementos de protección personal de una manera organizada. ¿Por qué a través de gestión? ¿Por qué a través de sistemas de gestión o por qué a través de procesos de gestión? Pues la respuesta puede ser muy sencilla porque es lo que está de moda. Es lo que dentro de los procesos administrativos en nuestro país se ha aplicado, la mayoría de las empresas lo han adoptado y les ha dado resultados y se han ido por esa línea de sistemas de gestión. Y a través de los años, aquí en nuestro país, se han manejado diferentes tendencias administrativas de cómo manejo mi organización. Por allá hacia los 80s, 90s se utilizó mucho el justo a tiempo, se utilizó mucho la planeación estratégica, de pronto muchos alcanzan a recordar la planeación estratégica, el justo a tiempo, el outsourcing también, la reingeniería también se aplicó hacia finales de los 80s. Hubo muchos cambios, el benchmarking fue otra tendencia que intentó entrar, Kaizen, una tendencia japonesa, no entró mucho, los círculos de calidad, el Six Sigma o Six Sigma también a comienzos de siglo se utilizó mucho, pero digamos que la tendencia administrativa que más se posicionó o se posesionó en nuestro país fue los sistemas de gestión. Y hasta nuestros días, digamos que ha sido la moda. Entonces, como manejamos sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión de ambiental, sistemas de gestión de seguridad de la información, bueno, sistemas de gestión en muchos aspectos con estrategias de alto nivel, que ya les voy a indicar qué es eso, pues ¿por qué no, alineados con los sistemas de gestión, utilizar los programas de gestión para administrar situaciones que se nos presentan en la organización como los elementos de protección personal o procesos de gestión del riesgo? Entonces, de ahí parte la necesidad técnica, no legal, técnica de desarrollar un programa de gestión. Pero podemos utilizar otra tendencia administrativa dentro del sistema de gestión, sí, podemos aplicar teorías del Six Sigma o el Six Sigma para ver cómo podemos tener elementos de protección personal en reposición, en uso, en cuidado. Podemos utilizar la planeación estratégica,
el justo a tiempo, el outsourcing, etcétera. Cualquiera de esos podría ser bastante funcional. En la gestión de elementos de protección personal, entonces podemos utilizar esa aplicación de alto nivel, donde la mayoría o todos los procesos de gestión de seguridad basados en las normas ISO están documentados, donde existe una serie de numerales, de los cuales unos son simplemente informativos y otros son auditables, para poder aplicar esa metodología de alto nivel. Y cuando hablo de la metodología de alto nivel, son los numerales que vamos a desarrollar sobre los elementos de protección personal, donde inicialmente buscamos el objeto y campo de aplicación, las referencias normativas, los términos y definiciones, definimos el contexto de la organización, establecemos los aspectos del liderazgo, cada nivel jerárquico, cuál va a ser su posición en cuanto al elemento de protección personal, la planificación de la selección, suministro, uso, reposición, qué apoyo se requiere, los datos de la operación, el control operacional, la evaluación del desempeño y las acciones de mejora. Y esto es, en términos generales, si lo reducimos a 4, el planear hasta el numeral 4, está la planeación, el hacer, el liderazgo, planificación, apoyo, operación, la verificación con la evaluación de desempeño y la mejora con el último punto. Entonces aquí vemos claramente el planear, hacer, verificar y actuar. Planear a través del diseño y disposiciones de las actividades de acuerdo a las necesidades, el hacer, ejecutar e implementar lo planeado para el logro de la actividad predeterminada, el verificar si el desarrollo de la actividad concuerda con lo planeado y logra los resultados, y el actuar para eliminar o corregir los problemas que se especificaron en la planeación. Entonces, esto sencillamente es abordarlo para los elementos de protección personal. ¿Cómo se debe hacer? ¿Cuál es el primer elemento? La planeación. Arrancamos de planear. Es el primer elemento, el primer paso, la primera etapa o la primera fase, como lo quieran ver, de un sistema de gestión. Pero esa primera fase, ese primer paso o esa primera etapa, igualmente tiene un primer paso. La pregunta número 3. ¿Cuál es el punto de partida para la gestión de los elementos de protección personal? Es muy claro, la política. Partimos de la política, establecemos la política, que la política no es otra cosa que la manifestación que tiene la gerencia, la dirección, la organización, es la visión, la disposición, la concepción que tiene la organización de cómo va a manejar esta gestión del elemento de protección personal, esa gestión de la seguridad, que puede desprenderse de la política del sistema integrado de gestión, que puede desprenderse de la política corporativa, que puede desprenderse de la política de seguridad y salud en el trabajo, pero hay que definir cuál es mi política en cuanto a elementos de protección personal. Es esa manifestación donde la gerencia diga, para la empresa lo más importante es la protección de sus trabajadores, una protección eficiente, y para eso destinará los recursos suficientes para adquirir los elementos de protección necesarios de acuerdo a la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos en cada una de sus áreas de trabajo, etcétera, etcétera. Esto es simplemente manifestar cuál es la intención y la disposición que tiene la dirección y la empresa en cuanto a los elementos de protección personal. Y como es sabido, de la política, de esa manifestación, se desprenden los objetivos. Objetivos que tienen que ir alineados, no solamente con la política, sino con los objetivos corporativos de la organización, con los objetivos de ese triple beneficio. ¿Cuál es el triple beneficio? Del beneficio que busca toda organización en cuanto a rentabilidad, en cuanto a lo social, que es el entorno en el que se desempeña, la comunidad en la que se desempeña, y en cuanto a lo social está también en cuanto a sus trabajadores, y en cuanto a lo ambiental, a los aspectos ambientales, cuidar su patrimonio, cuidar la comunidad en la que se desenvuelve y cuidar el medio ambiente. Ese es el triple beneficio, y ahí también debe estar alineado los objetivos de esta gestión de seguridad y salud en el trabajo. De ahí ya podemos determinar cuáles son los recursos necesarios
recursos físicos, económicos, recursos humanos, recursos tecnológicos, etcétera. Definir las responsabilidades tanto de la gerencia como del trabajador, pasando por supervisores, pasando por jefaturas, pasando por direcciones, cuáles son las responsabilidades de cada nivel jerárquico de la organización en cuanto a los elementos de protección personal. Pasando por establecer unos indicadores, ojo, aquí en planeación no estamos haciendo una medición de indicadores, estamos planeando cómo nos vamos a medir. Estamos haciendo la planeación de cuáles son los indicadores que se van a utilizar. Número de personas capacitadas en elementos de protección personal, número de personas asignadas con elementos de protección personal, número de accidentes donde se disminuyó la severidad gracias a los elementos de protección personal. Es una definición de cómo se va a medir esta gestión de seguridad. Evaluación inicial de necesidades. Aquí sí ya entra el diagnóstico. Fíjense que la respuesta que obtuvo el mayor porcentaje en el punto de partida, aquí lo estamos colocando de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, de sexto elemento. Primero la política, los recursos fueron en tercer lugar y la evaluación inicial de necesidades es después de establecer responsabilidades, indicadores, recursos, objetivos y obviamente la política. Ahí sí vamos a arrancar con la definición de necesidades. A partir de las necesidades, establecemos un programa de capacitación porque la capacitación hace parte de las necesidades. No podemos establecer un programa de capacitación sin saber cuáles son las necesidades. Las prioridades en cuanto a la normatividad a cumplir, cuáles son, qué elementos de protección personal obedecen al cumplimiento de una norma y cuáles sencillamente van orientados únicamente a esa identificación de necesidades. Seguimos con los riesgos críticos a intervenir. Seguramente hay que identificar en ese diagnóstico cuáles son los riesgos críticos a intervenir. La efectividad de las medidas de control, que es el impacto de la gestión del riesgo, y las principales causas de accidentalidad, porque esas principales causas de accidentalidad nos llevan o nos ayudan a la planeación de la necesidad de elementos de protección personal. Y aquí tenemos la primera parte, la primera fase o la primera etapa de ese ciclo PHBA. Segunda fase, en el hacer. ¿Qué buscamos después de tener la planeación? ¿Qué buscamos en el hacer? Primero, determinar las medidas de prevención y control y el esquema de jerarquización de esos elementos de protección personal. Y vuelvo a ese esquema de jerarquización de los elementos de protección personal, donde estaban en la última, en el último rango, en el último nivel, pero aquí deben estar en el primero porque es cómo administro esos elementos de protección personal y qué tipo de mantenimiento o reposición debe hacerse. La gestión del cambio, muy importante, considerar dentro de cualquier sistema de gestión la gestión del cambio, porque me ayuda a prepararme para lo impensable, lo que no puede suceder, las necesidades, las prioridades, los cambios de tecnología, los cambios de recursos, los cambios de proveedores, los cambios de política de importación, los cambios económicos, etcétera, que hacen que de pronto unos elementos con los que cuento, con los que suministro regularmente, con los que necesito repuesto, etcétera, de un momento a otro desaparecen de nuestro medio. Entonces, hay que estar en la gestión del cambio, saber cómo hacemos ese proceso y cómo estamos preparados para los cambios. La ejecución del plan de capacitación, ahí está en el hacer. Las inspecciones a uso y estado de los elementos de protección personal, el seguimiento a que las personas lo estén usando y lo estén usando de una manera correcta y estén usando elementos que estén en correcto estado. El control de adquisiciones sobre los proveedores, la confiabilidad de los proveedores, que tengan respaldo de una marca fabricante. Recuerden que los elementos de protección personal, nos dice la resolución 2400, deben tener la marca del fabricante y de pronto hay inquietudes, hay comentarios, hay situaciones, hay garantías que es necesario decirle a la marca, vea, esto explíquemelo si es que lo estoy usando mal o si es que la marca realmente tiene algún problema. Y para saberlo, pues ese proveedor, esa organización o esta empresa que está suministrando los elementos, pues debe tener ese respaldo del fabricante. Y el tema de contratación, porque deben estar alineados con ese uso de los elementos de protección personal. No podemos hacer una alta exigencia
en elementos de protección personal al personal de la organización, pero cuando vemos que llega un contratista a hacer un trabajo temporal o hay trabajadores de empresas temporales que están habitualmente con nosotros, ellos están usando otros elementos totalmente diferentes a los que usa la organización o los que están avalados por la organización. El tercer paso, el elemento o la etapa de verificación, pues la verificación se hace a través de no solamente las inspecciones del comité paritario, las inspecciones del encargado de seguridad y salud en el trabajo, sino también en la revisión por la dirección, en las auditorías internas y externas, y allí se determina que los objetivos estén alineados con las prioridades en seguridad y salud del trabajo y son revisados anualmente teniendo en cuenta las nuevas prioridades que se van generando. Se llevan análisis de accidentalidad ocurrida sus causas, es una manera de verificar si están sucediendo accidentes eventualmente, si se mantiene actualizada y se mejora la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, si se revisa la efectividad de las medidas de control y también es necesario en la verificación identificar las pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos que estén relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que esos eventos que no generaron una lesión al trabajador, pero que sí generaron pérdidas, pues son eventos que deben ser igualmente investigados de acuerdo a lo que nos dicen las normas de investigación de accidentes, la resolución 1401, necesariamente porque por condiciones levemente diferentes pudieron haber ocasionado un daño a la salud, una lesión al trabajador y pues puede volver a suceder, por lo tanto hay que identificar las causas para poder intervenir sobre ellas. Y el cuarto elemento dentro de este ciclo PHBA es el actuar, el tomar acción. Evidencia, documentación y responsables de la identificación de las no conformidades que se han planteado y cómo se hace ese plan de acción en medidas preventivas, correctivas y de mejora. Y obviamente en la implementación y efectividad de las acciones preventivas de mejora y correctivas a partir de ese plan de acción de las auditorías, de la revisión por la dirección, de la eficacia de la gestión de riesgos, de las recomendaciones del comité paritario, de auditores externos, de auditores internos, etc. Ahí está el actuar. Entonces, encontramos que si pudiéramos establecer un mapa de proceso sobre la gestión de elementos de protección personal, pues deberíamos inicialmente establecer el contexto, identificar necesidades, analizar necesidades de elementos de protección, evaluar las necesidades y por último suministrar el elemento de protección personal. ¿Cómo establecemos el contexto? El contexto lo establecemos a través de un proceso estratégico y organizacional donde determinamos cuál es mi contexto interno, cuál es el contexto interno de la organización y cuál es el contexto externo. Contexto interno con herramientas muy prácticas, muy útiles, como una matriz DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas. El contexto externo con una matriz también muy práctica, la matriz PESTAL, donde me determina los aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Y en cada uno de estos factores, pues analizar la situación para determinar dónde me estoy desenvolviendo. Esa gestión del elemento de protección personal, ¿dónde está enmarcada? Posteriormente, saber dónde estoy parado en la organización, con esos contextos internos y externos, identifico las necesidades de elementos de protección personal. Determino qué puede suceder, por qué se podría dar, dónde está esa necesidad, cómo podría darse una condición de peligro que hace necesario el elemento de protección personal. Y ahí analizo necesidades, las necesidades que van en dos vías, las necesidades de acuerdo a ese elemento de protección que me puede disminuir la posibilidad de que se me genere el accidente, o el elemento de protección personal que me ayuda también a disminuir la consecuencia de que se presente un elemento. Entonces, ahí empiezo a tomar decisiones de cuál es mi mejor elemento de protección, evaluando esas necesidades para las prioridades de qué necesito en qué punto, para finalmente suministrar ese elemento de protección personal a través de, obviamente, una comunicación y consulta permanente con todos los niveles de la organización y el monitoreo y revisión. Entonces, este sería como ese mapa del proceso de la gestión del elemento de protección personal. Esto lo voy a pasar muy rápidamente porque pues ya mencioné ese análisis de contexto, cómo lo puedo
realizar un contexto externo a través de la matriz PESTAL, de las condiciones políticas, económicas, tecnológicas, sociales, ambientales, legales, el contexto interno a través de la matriz DOFA, el análisis DOFA, y el contexto de gestión del riesgo como tal para definir los objetivos y metas para la gestión del elemento de protección personal, la definición de las actividades a realizar y responsabilidades, criterios de evaluación de aceptabilidad del elemento y su tratamiento y criterios para determinar la eficacia. Decíamos que este mapa de procesos está enmarcado entre la comunicación y consulta y el monitoreo y la revisión. Comunicación y consulta porque es muy importante involucrar al trabajador en la selección y uso del elemento de protección personal. Consultarles no es pedirles permiso. Consultarles es que estén informados en doble vía sobre los procesos de selección que hay y saber cómo es su aceptación hacia ese elemento de protección personal. No una aceptación subjetiva, sino una aceptación objetiva, una aceptación a través de pruebas para que la persona pueda identificar cuál es el elemento de protección que está más dispuesto a usar de una manera consistente, lo siente más confortable, se adapta más a sus necesidades, a su entorno laboral, a su fisionomía, etc. Y monitoreo y revisión, que es el proceso de seguimiento que se debe hacer para asegurar que las acciones cumplen con sus responsables y para identificar futuros cambios que deben ser revisados para ajustar los controles que sean necesarios. Entonces, si ya tomamos esos 4 elementos del planear, hacer, verificar, actuar en la gestión del elemento de protección personal, determinamos que partimos con la política, hacemos la organización de los elementos que tengamos a disposición, planificamos las acciones, aplicamos las acciones que hemos determinado, hacemos las acciones de seguimiento y posteriormente las acciones de mejora. Y aquí, en estos 6 elementos, pues vemos nuevamente de manera clara el planear en la política, la organización y la planificación, el hacer en la aplicación y la auditoría y la verificación, la auditoría y la mejora en el actuar en la mejora en este ciclo que vuelve y se inicia. Miremos algunos aspectos fundamentales. Cuando estamos hablando de política ya hablamos claramente que es la disposición que tiene el trabajador, pero cuando hablamos de organización, ¿qué es organización? Organización es determinar las responsabilidades tanto a trabajadores como empleados, organizar los procesos de capacitación, organizar cuál es la información que debo documentar y cómo debo conservar esa documentación y hacer los procesos de comunicación. En cuanto a obligaciones y responsabilidades, pues tengo las obligaciones del empleador claramente definidos en los aspectos normativos. En el decreto 1072 está, en la resolución 2400, hay también responsabilidades del empleador en cuanto a elementos de protección personal. Suministrar el elemento, establecer plan de capacitación, garantizar el uso por parte de los trabajadores, identificar en qué área se requiere, tener en cuenta al trabajador en el proceso de selección del elemento de protección personal, establecer un programa de gestión, que es lo que estamos identificando aquí en esta acción educativa, y establecer el mantenimiento, reposición y disposición final de los elementos de protección personal, a través de mecanismos, a través de análisis estadístico, a través de registros de entrega, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a suministrar los elementos de protección personal, ¿qué condiciones deben tenerse en cuenta para los elementos de protección personal? En primer lugar, que mitiguen el efecto de la exposición a los peligros, que se ajusten a las características físicas del trabajador, que se ajusten a las necesidades de la labor que desempeña y que cuenten con la información necesaria en la lengua nativa de los trabajadores. Esto poco se cumple. Que el elemento de protección personal cuente con una ficha técnica, un manual de uso, como por ahí había una pregunta, como documentos necesarios para el proceso de gestión, pero esos documentos como ficha técnica y manual de uso deben tener la información en la lengua nativa del trabajador, en español deben estar esos elementos. El siguiente elemento que era identificar las áreas de uso requerido como una responsabilidad del empleador. Esa identificación de áreas y ese elemento de protección personal que se seleccione para donde se requiere el elemento de protección personal
pues debe ser proporcional y suficiente con la prioridad de intervención definida por la empresa. Deben ser acordes y orientadas al tipo de riesgo, cumplir con la legislación y normatividad vigente, ser ajustadas a la actividad económica, contar con los recursos financieros y técnicos para garantizar su efectividad y en caso de los elementos de protección personal usarse de manera complementaria a otras medidas de control porque pues así lo exige la legislación. En cuanto a la identificación de áreas de uso requerido de elementos de protección personal, es importante preguntarse qué actividades pueden originar riesgo. Ahí empieza el diagnóstico. ¿Qué riesgos hay presentes? ¿Quiénes están expuestos? ¿Y qué otros factores afectan el grado de exposición? Es decir, ¿qué otros factores pueden potencializar esa exposición que en un momento dado puede ser baja, pero que puede multiplicarse en un momento dado? Si es para seleccionar el elemento de protección personal, primero, inspeccionar el área, determinar las fuentes de riesgo, analizar el riesgo, es decir, determinar el grado de peligrosidad, analizar las consecuencias, hacer ese proceso de selección y posteriormente reevaluar los riesgos para ver si esa selección que se realizó, pues deja totalmente controlados o controlado ese riesgo que se pretende controlar a través del elemento de protección personal. En resumen, el contenido de un programa de gestión de elementos de protección personal debe tener, primero, la relación o el inventario, el listado de los elementos de protección personal. Importante, y lo mencionamos, ficha técnica del elemento de protección personal. Es un documento necesario, indispensable, además de la ficha técnica, el manual de uso. Hacer el plan de inspección de los elementos de protección personal. Así como hacemos inspecciones de seguridad, inspecciones planeadas, inspecciones locativas, inspecciones de riesgo eléctrico, también es muy importante la inspección de uso de los elementos de protección personal y la inspección de estado de los elementos de protección personal. Definir claramente los criterios para desechar los elementos de protección personal, en qué momento este elemento de protección personal ya no me ofrece las garantías de protección para el cual fue diseñado. Los procedimientos para el uso, mantenimiento y cuidado de los elementos de protección personal, los que pueden ser lavados, los que necesitan ser limpiados, los que necesitan ser desinfectados, los que necesitan algún tipo de cambio de alguna pieza, hacer esos procedimientos. Los planes de capacitación, los conceptos médicos ocupacionales en caso de que aplique. Si se necesita un concepto médico ocupacional porque una persona no puede tolerar un protector auditivo, aquí tipo copa, tipo campana, que le está apretando la cabeza por cuestiones médicas, o caso contrario, no resiste uno de inserción y le toca usar uno de protección de tipo copa, o no puede usar un respirador porque la persona tiene alteraciones respiratorias o porque tiene condiciones de claustrofobia que no le permiten tener un respirador algo que le esté tapando la nariz y la boca. Entonces, allí seguramente se necesita un concepto médico ocupacional. Los indicadores para la gestión del programa, la participación de los trabajadores en la evaluación del uso de los elementos de protección personal y los procedimientos para ejercer vigilancia y control en el correcto uso del elemento de protección personal. ¿Ok? Y en cuanto a las responsabilidades, ya para ir terminando y pasar a la evaluación final, tenemos las obligaciones y responsabilidades del trabajador. Participar, así como hay una obligación del empleador, hay una reciprocidad en la responsabilidad del trabajador. Están en participar en la evaluación del uso del elemento de protección personal, participar en las capacitaciones y entrenamientos, utilizar los elementos de protección personal de acuerdo a las indicaciones entregadas, mantener en óptimas condiciones de higiene y almacenamiento del elemento de protección, informar oportunamente al empleador cualquier daño o defecto del elemento, seleccionar antes, durante y al finalizar el turno las condiciones de los elementos de protección personal. Es muy importante esa inspección permanente del elemento de protección personal. Uno como encargado de un programa de seguridad puede hacer una inspección del estado y el uso, pero es el trabajador el que debe estar permanentemente inspeccionando el estado de su elemento de protección personal y al final indicando a las personas encargadas, a su supervisor, al almacén, etcétera, sobre la necesidad de reposición del elemento de protección personal. Informar al empleador o jefe inmediato cuando requiera
un elemento de protección personal o la reposición del elemento y no alterar ni modificar las condiciones originales del elemento de protección personal. No se deben alterar, estos elementos obedecen a un diseño y ese diseño es el que garantiza precisamente la protección. Bueno, por lo pronto en la teoría vamos hasta ahí, vamos a hacer el sondeo final, pueden ir mirando si hay preguntas. Actualmente hay 300 personas conectadas, 296. Iniciamos como unas 185, ya hay 296. Miremos a ver cómo nos va en el sondeo final. Sandra, ayúdame con el sondeo, por favor. Sí, señor, nos vamos ahora con el sondeo final. Iniciamos con nuestra primera pregunta. La gestión de elementos de protección personal requiere A, planear, verificar, B, hacer, actuar, C, A y B son correctas. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. La gestión de elementos de protección personal requiere A, planear, verificar. Permítame un momento. Planear, verificar el 6%, B, hacer, actuar 2%, A y B son correctas. ¿Cómo nos fue con los resultados de esta pregunta, ingeniero? Bueno, nos fue bien, mantuvimos un porcentaje superior al 90%, inicialmente con 195 personas en el sondeo inicial, tuvimos el 91% de acierto, ahora tuvimos el 92%, estamos muy bien. Perfecto, nos vamos con nuestra segunda pregunta. La gestión de elementos de protección personal debe incluir A, ficha técnica del EPP, B, manual del uso del EPP, C, las respuestas A y B son correctas. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la tercera pregunta. La gestión de elementos de protección personal debe incluir A, ficha técnica del EPP, 2%, manual de uso del EPP, 2%, C, las respuestas A y B son correctas, 96%. Estos son los resultados de la tercera pregunta. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta pregunta? Nos fue bien, nos mantuvimos por encima del 96%. La respuesta correcta es: se requiere tanto ficha técnica como manual de uso. Es correcto. Perfecto, ingeniero. Entonces, no sé si hayan preguntas. Estoy verificando aquí el cuadro de diálogo, de cuadro de preguntas, y no sé si tú tengas ahí alguna que quieras mencionar. No, señor, no tenemos acá. Bueno, siendo así, entonces, ingeniero Julio, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos vemos en futuras oportunidades. Creo que faltaba la tercera pregunta. ¿Ah, sí? Sí. Ah, perdón. Entonces, vamos con la tercera y última pregunta. El punto de partida para la gestión, elementos de protección personal. A, política. B, los recursos. C, el diagnóstico. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. El punto de partida para la gestión, elementos de protección personal. A, política, 60%. B, los recursos, 7%. C, el diagnóstico, el 33%. Ahora sí, ingeniero, ¿cómo nos fue con estos resultados? Bueno, logramos revertir la tendencia. Política era el más bajito, ahora quedó con el 60%. Digamos que es satisfactorio, no lo que esperaría, pero bueno. Recuerden, el punto de partida es la política de cualquier proceso de gestión. Vamos a seguir trabajando para recalcar ese punto. La respuesta correcta es: punto de partida, la política. Ok, perfecto. Ingeniero Julio, ahora sí, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos vemos en futuras oportunidades. Claro que sí. Muchas gracias a ti por tu apoyo, al ingeniero por su apoyo en tecnología, y nos vemos en la siguiente acción educativa. Muchas gracias. Perfecto. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento.
Les recordamos que pueden acceder a estas y encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal en Educación, en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros recursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Y por último, esta invitación es para los habitantes del Huila para que participen en nuestro tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial, de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el Hotel Chicalá. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!